llena nuestro ser. Que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Buenos días, queridos hermanos. Es un agrado poder compartir juntos este tiempo dedicado especialmente a las misiones para que seamos edificados y podamos hacer aún mejores siervos para el Señor. El saber lo que dice la palabra acerca de los misioneros es de suma importancia para la Iglesia, al estar comprometida por la obra misionera, pero también es de suma importancia para los que el Señor está sacando fuera, para su obra. En primer lugar, vemos en Juan 20:21 cómo el Señor Jesús envió a sus apóstoles diciendo lo siguiente: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo leo otra vez. Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Luego de nosotros haber presenciado cómo el Señor los envió previamente a la casa perdida de Israel, o a las ovejas perdidas de Israel, mejor dicho, ahora luego de su sacrificio y su resurrección, el Señor los está enviando nuevamente. Pero ahora el alcance de esta etapa es mundial, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Leo para ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo leo otra vez. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Más adelante, luego del establecimiento de la iglesia en Pentecostés, Hechos capítulo 2, vemos que ahora la iglesia participa de manera activa en la obra de enviar siervos a la obra del ministerio en el campo misionero. Y esto es mediante la guía y la supervisión del Espíritu Santo, como leemos también en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. La palabra del Señor dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Debemos orar, queridos hermanos, para que el Señor levante siervos y para que podamos servir activamente en la obra de enviar siervos para la gloria del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo de conferencia, de poder sumergirnos aún más en lo que tú nos dices acerca de la obra misionera. Ayúdanos a ser obedientes, a obedecer tu mandato de ir y hacer discípulos. Y también como iglesia, ayúdanos, Señor, a participar activamente en esta obra de enviar siervos al campo, Señor.
Ayúdanos a prepararnos como iglesia, pero también te pedimos que desde ya estés preparando siervos para enviarlos a la mía, Señor. Te pedimos por los hermanos que van a exponer, para que tú les guíes en la exposición de su palabra, podamos ser edificados, Señor. Y te damos gracias por los siervos, Señor, que han obedecido tu mandato. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a pasar a nuestro tiempo de la lectura devocional y le voy a pedir que por favor busquen su Biblia, Hechos capítulo 13, versículos 4 al 32. Hechos capítulo 13, versículos 4 al 32. Estaremos leyendo lo que pasó a continuación luego de este ministerio en donde la iglesia envía a estos primeros siervos por medio de la supervisión del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículos 4 al 32. Bien, la palabra del Señor dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: «Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: «Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero». De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: «¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes
no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, de la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, también, luego de haber leído la palabra del Señor y ser edificados con ella, tenemos la oportunidad de ser edificados por medio de sus siervos hoy en día también. Tengo el agrado de presentar a nuestra querida hermana Carla Ormeño, que como sabemos, ella ha estado sirviendo al Señor en Colombia. Hoy día, de manera más personal, nos va a contar su testimonio para animarnos y edificarnos por medio de lo que el Señor está haciendo por medio de ella. Hola hermanos, estoy muy feliz y muy contenta de poder saludarles a través de este video y de poder compartir con ustedes lo que el Señor ha hecho en mi vida, especialmente en el área de las misiones. Mi nombre es Carla Ormeño, tengo 22 años y actualmente estoy como misionera en Colombia desde acá de Chile. Voy a estar contando sobre eso y más adelante. Pero bueno, comentarles, la verdad es que no siempre estuvo en mi corazón y en mi mente el ser misionera. Aunque crecí en un hogar cristiano, en una iglesia, viendo a mis padres servir con pasión al Señor, ellos junto a otros matrimonios fundaron la iglesia a la cual asistimos, ¿cierto?, acá en Chile.
la Iglesia Esperanza Viva en San Bernardo, la iglesia que actualmente mi padre, cierto, pastorea desde que yo tengo 8 años. Entonces crecí en un hogar cristiano apasionado por el Señor. Pero la verdad, el deseo de ser misionera no está desde muy pequeña, sino que esto fue mucho tiempo después, después de que el Señor tuviera un trato especial para conmigo en la adolescencia y de que pusiera la convicción en mi corazón de entrar a la facultad por lo menos por un año. Eso estaba en mi mente, entrar a estudiar en la Facultad Teológica Bíblica Bautista, estudiar la palabra por un año y luego de eso poder entrar a la universidad a estudiar una carrera. Pero es allí, en este primer año en la facultad, en que el Señor utiliza la palabra, su palabra, ¿cierto? Para poner un peso en mi corazón por las misiones. Al entender un poco más de las misiones, ¿cierto? Sobre todo al estudiar en profundidad la vida de Pablo, de cómo él deja todas sus comodidades, su prestigio, ¿cierto? Para poder predicar el Evangelio, para obedecer este llamado del Señor. Y la verdad es que siempre digo que eso me impactó, porque yo evaluaba mi vida y lo bendecida que era al tener un hogar cristiano, al tener una buena iglesia, al tener la palabra, ¿cierto?, del Señor en mi vida, estar preparándome en la facultad, viviendo en un país con cierta comodidad económica, a diferencia de otros países. Y finalmente el Señor fue mostrándome todo eso y hubo una incomodidad. Como siempre digo, una comodidad en mi comodidad. Es por eso que empecé a tener este peso por salir de donde estaba, de tal vez ir a otro lugar fuera de Santiago, fuera de Chile, pero salir para bendecir a otros con la predicación del Evangelio y con la enseñanza de la palabra del Señor. Es por esto que no me quedé quieta y empecé a hacer viajes misioneros, a ir a conferencias misioneras, a leer libros misioneros, a hablar con misioneros que habían vivido experiencias. Y bueno, a involucrarme un poco más en ese mundo también con la esperanza de que el Señor confirmara o no el llamado que creía que podía haber en mi vida. Y fue así como el Señor fue confirmando. Pude hacer muchos viajes misioneros en Chile, en el norte, en el sur, y en mi segundo año en la facultad, porque luego de eso, de que el Señor fue confirmando, yo finalmente decidí seguir mis 4 años en la facultad, porque entendía que si el Señor me estaba llamando a las misiones, necesitaba seguir capacitándome, necesitaba seguir preparándome en la palabra. Es por esto que continúo mis 4 años y es en mi segundo año en la facultad en donde el Señor me permite hacer un viaje misionero fuera de Chile, y esto fue a Bogotá, Colombia. Estuve allí 1 mes y medio. Fue mi primera experiencia fuera del país. Y bueno, estuve visitando 8 iglesias, 6 iglesias en Bogotá, 2 en Medellín. Estuve sirviendo en campamentos también por 2 semanas, conociendo las iglesias, el corazón también de las personas que servían allí. Y pude ver muchas cosas lindas del ministerio, como allá tienen un corazón por lo que es la fundación de iglesias y la predicación del Evangelio. Y la verdad es que hubo un deseo de aprender de ellos. Esa es la verdad. Estuve ese mes y medio, aprendí mucho, pero yo sentía que era un país donde había mucha necesidad, sin duda, como en todos lados, ¿cierto? Pero también era un lugar donde yo podía aprender mucho de ellos, de su experiencia fundando iglesias, pero también de su pasión por la predicación del Evangelio. Es por esto que regresé a Chile. Todavía me quedaban 2 años y medio en la facultad, pero la verdad es que el Señor siempre mantuvo ese deseo de volver a Colombia, y yo tenía una meta. Yo decía, yo quiero terminar la facultad y si el Señor lo permite quiero ir a las misiones, no quiero quedarme quieta, no quiero esperar mucho tiempo. Yo sé lo que el Señor quiere para mí y quiero hacer todo lo que esté en mis manos posible para llevarlo a cabo, sin duda dependiendo de los tiempos del Señor. Pero obviamente, como tenía esta meta, estuve orando por eso, buscando la dirección del Señor, y finalmente el Señor fue guiando todo soberanamente, ¿cierto? Para que yo pudiera, al terminar mis estudios, los cuales terminé el año pasado en la facultad, pudiera ir y volver a Colombia a servir y también a aprender de ellos.
Es por esto que comencé el año pasado a elaborar un proyecto de un año en Colombia, de hacer misiones, de aprender, de servir. Comencé a visitar iglesias, levantar un sustento y también involucrarme en todo lo que eso implica en las misiones. El Señor fue bueno, muchas iglesias quisieron apoyar, también hermanos individualmente, mi iglesia también respaldó. Vi la mano del Señor cómo fue moviendo todas las cosas soberanamente, cómo Él iba abriendo el camino. Sin duda era algo que Él estaba haciendo, no yo. Y bueno, fue así, luego de visitar iglesias, tener el apoyo de mi iglesia local, de otras iglesias, de hermanos, teniendo el sustento también para poder ir. El Señor me permitió el día 25 de febrero viajar a Colombia y estar allá. Un año lleno de expectativas, llenos de metas, de sueños, ¿cierto? Un año que finalmente no fue lo que esperábamos, sin duda. Y bueno, alcancé a estar 3 semanas en la iglesia, en ministerio, ¿cierto? Gracias a Dios pudimos tener un tiempo de evangelismo. Llegué y pudimos tener inmediatamente un tiempo de evangelismo. Pero finalmente llegó el tema de la cuarentena. Al principio fue difícil porque los hermanos no me conocían mucho, entonces se veía como un poco difícil comenzar el ministerio, pero prontamente, gracias a Dios, pude comenzar con discipulados, con evangelismo, ¿cierto? Con personas que iban llegando, familiares de hermanos que necesitaban escuchar el evangelio a través de una videollamada, estudios con las jóvenes. Y bueno, el Señor fue utilizándome allá también durante 5 meses, ya que dentro de este tiempo que fue de pandemia, ¿cierto? De tanta incertidumbre, en conversaciones con mi pastor y con el pastor de allá, decidimos que lo mejor era volver a Chile, seguir sirviendo allá en Colombia, pero desde acá, ya estando con la familia, viviendo estas circunstancias, ¿cierto? Y con la proyección de que cuando todo esto acabe, ¿cierto? Y la iglesia ya pueda reunirse físicamente, yo pueda volver también para seguir sirviendo con ellos de manera presencial el tiempo que el Señor me permita. Es por eso que estamos orando al Señor para poder regresar cuando Él quiera, ¿cierto? Y continuar el ministerio allá. Es un tiempo de mucha incertidumbre, no sé qué sucederá conmigo, no sé si lograré volver a ir, esperamos en el Señor que sí, por fe, ¿cierto? Entonces estamos a la espera de eso, de que la iglesia pueda retornar y así también yo allá y seguir sirviendo, seguir aprendiendo. Hay un proyecto allá de 10 años, del 2020 a 2030, de fundar iglesias, un proyecto al cual yo estoy orando, involucrándome mes tras mes con los pastores, orando por este proyecto y viendo también si el Señor desea que yo esté allá apoyando la fundación de iglesias durante esos años allá en Bogotá. Así también, hermanos, quiero aprovechar de compartirle y pedirle oración por mi salud. He estado un poco complicada, estamos en un proceso de exámenes. El día lunes 14 de septiembre posiblemente tengamos un diagnóstico, voy a estar comunicándoles también de eso. Y orar porque no sé qué significará eso en mi futuro, cómo podrá afectar, no lo sé. Lo único que sé, hermanos, es que la obra del Señor no se detiene. Seguimos sirviendo al Señor, sigo sirviendo al Señor con amor y devoción a pesar de la cuarentena y espero seguir haciéndolo toda mi vida. En Colombia, en otro lugar de Chile, acá en Santiago, en mi iglesia local, donde el Señor me permita a través de mi vida. Así que gracias al Señor, que el Señor siga motivando nuestros corazones a servirle, a ser fiel en donde estemos. Y si es que el Señor en algún momento nos indica ir a otro lugar para seguir sirviendo, amén, no dudemos, hermanos, y vayamos y nunca nos soltemos de su mano fiel, Él nos guía hacia su voluntad. Entonces, muchas gracias, que el Señor les bendiga y que el Señor siga expandiendo su gloria en esta tierra y que muchos podamos adorarle también cuando Él venga. Bien, queridos hermanos, vamos también a tener el agrado de ser exhortados y edificados por medio de un siervo del Señor.
Tengo el agrado de presentar hoy día al hermano Daniel Kennison, quien ha estado sirviendo en el campo misionero durante 13 años. Actualmente se encuentra ministrando en la localidad de Curaco de Vélez, el cual es una localidad de la isla de Quinchao, que a su vez es parte del archipiélago de Chiloé, región de los lagos. Ha estado sirviendo en evangelismo, discipulado y plantación de iglesias con su familia. Su familia es su esposa Ruth, sus hijos Elizabeth, de 19 años, Daniel, de 17 años, Grace, de 16 años, Rebeca, de 15 años, Tabita, de 13 años, y ahora su nieto Eli Daniel, de 8 meses. Damos gracias al Señor por la disposición de sus siervos, por edificarnos con la palabra y por participar con nosotros en esta conferencia de misiones. Hola, mi nombre es Daniel Kennison y soy el pastor de la Iglesia Bautista Gracia de Curaco de Vélez, Chiloé. Bendiciones para todos ustedes, hermanos de la Iglesia Bíblica Roca Grande. Es un privilegio para mí estar con ustedes en su conferencia misionera. Me han invitado a compartir un mensaje acerca del carácter del misionero. El carácter del misionero. En un sentido, todos nosotros somos misioneros. Todos nosotros tenemos una misión. Y la misión como hijo de Dios es vivir para la gloria de Dios, anunciando el mensaje de salvación en el Señor Jesús. Como dice allá en Mateo 28, y de hacer discípulos, tenemos esa gran tarea de hacer discípulos a las naciones, compartir con la gente el mensaje de salvación en el Señor Jesús. Como dice el apóstol Pedro también, nosotros, 1 de Pedro 2, nosotros tenemos ese gran privilegio de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros tenemos ese gran privilegio como hijos de Dios, anunciar el mensaje de salvación en el Señor Jesús. Es una bendición, pero también una gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Viendo ahora el tema, el carácter del misionero, yo quiero ver el ejemplo del apóstol Pablo, capaz el misionero más conocido que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo no siempre fue un siervo de Dios, un hombre que se creía un siervo de Dios, pero en vez de servir a Dios, hacía mal al pueblo de Dios. Ese hombre Saulo, que antes se llamaba, él perseguía la iglesia, quería encarcelar a los hermanos y por ese motivo él iba en rumbo a Damasco, encarcelar y capaz matar a los cristianos. Pero en rumbo de Damasco, él tiene un encuentro con el Señor Jesús y él cambia. En vez de ser un perseguidor de la iglesia, él llega a ser un seguidor de Jesús. Él llega a ser un misionero para la gloria de Dios. Pablo, recontando su testimonio en Hechos 26, 16 a 18, dice que el Señor le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, habiendo tenido un encuentro con el Señor, fue cambiado. Por eso él dice en Romanos, en 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Él había conocido ese poder. Ese poder había cambiado su vida y había dado a su vida un sentido importante,
que él iba a ser un portavoz del Evangelio. Él, un judío que antes odiaba a los cristianos, que odiaba a los gentiles, ahora él va a ser un siervo de Dios, compartiendo el mensaje de salvación con los gentiles y también con los judíos. Pero Pablo, recibiendo ese ministerio, recibiendo esa misión, lo tomaba muy en serio. Y él va a mostrar a nosotros igual un patrón para nosotros a seguir. Lo que quiero ver hoy día son 5 características del misionero que podemos ver en la vida del apóstol Pablo. 5 características. Hay muchas características más. Hay muchas cosas más que uno podría agregar, pero cuando yo pienso en el tiempo que tengo, quería hacerlo en 5 nomás. 5 características que tienen que ser presentes en la vida de los que quieren servir al Señor fielmente. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en nuestro pasaje principal, que se encuentra en 2 Corintios 5, versículo 11 a 21. 2 Corintios 5, versículo 11 a 21. El apóstol Pablo escribió al menos 13 libros del Nuevo Testamento. Un hombre grandemente usado por Dios. Y algo que yo encuentro muy interesante, muy reconfortante de lo escrito del apóstol Pablo, que él dice las mismas cosas en diferentes formas, pero de nuevo y de nuevo, que hay algo constante, que su mensaje no cambia. Su mensaje número 1 fue para glorificar a Dios y llamar hombres y mujeres a arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Pablo no fue un hombre perfecto, porque solamente hubo un hombre perfecto, el Señor Jesús. Pero él dice a los Corintios, su primera carta dice en 11:1, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pablo quería animar a la gente a seguir al Señor, seguir el ejemplo del Señor, pero él también hacía lo mismo a seguir el ejemplo del Señor. Por eso decía, sed imitadores de mí. Entonces yo creo que en el día de hoy, es bueno para nosotros a ver el ejemplo de Pablo y seguirlo. Como él fue un fiel ministro, que seamos también fieles ministros para la gloria del Señor. Voy a leer el texto, 2 Corintios 5, versículo 11 a 21. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias. No le recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio al ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que Dios bendiga la lectura y la predicación de su santa palabra. El apóstol Pablo, animando a los hermanos a vivir para la gloria de Dios, proclamando la salvación que solamente se encuentra en el Señor
Jesús. Para mí eso es uno de mis pasajes favoritos. Obviamente me encanta toda la Biblia. Yo soy un tipo de la vieja escuela. Yo creo en toda la Biblia, tapa a tapa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como debe ser. Lamentablemente, en el mundo evangélico, hay personas que solamente les gustan alguna parte de la Biblia. Quieren sacar algunas partes, cambiar otra parte. No, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil, como dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura. Pero me encanta ese pasaje que Pablo da un resumen de lo que nosotros debemos hacer como siervos de Dios, como siervo de Dios. Tenemos que reconocer quiénes somos, recordar quiénes somos. Pablo dice que nosotros fuimos llamados a ser embajadores, representantes, portavoces del buen mensaje, del evangelio, las buenas nuevas, que Dios ofrece reconciliación a los pecadores. Reconciliación a través de fe en el Señor Jesús. Entonces, nuestro mensaje, el carácter del misionero, yo quiero hablar de los 5 puntos hoy día del carácter del misionero. Número 1, yo creo que encontramos acá en versículo 11, el carácter del misionero. El misionero tiene que tener un alto concepto de Dios. Dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor. Conociendo pues el temor del Señor. Cuando nosotros hablamos del temor del Señor, no hablamos que tenemos miedo que Él no nos va a aceptar. Nosotros sabemos en Cristo, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y Él, que comenzó la buena obra en nosotros, la va a cumplir hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1 y el versículo 6. Entonces, no tenemos temor que Dios no va a rechazar, que no va a botar en la basura. No, pero tenemos que reconocer quién es Dios. A reconocer que Él es diferente a nosotros, que Él es mucho más allá que nosotros. Que Él es el Dios creador y Él merece nuestro respeto y reverencia. Nosotros hacemos reverencia a Dios. Reconocemos que Él es santo, es justo, es perfecto y digno de toda honra y toda gloria. Entonces, característica número 1 que va a tener un misionero es un alto concepto de Dios. A reconocer quién es Dios. A reconocer cómo es Dios. A dar gloria y honra a Dios. Como Pablo había escrito antes a los Romanos en 11, 33 y 36, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? A decir, no hay nadie como Él. No hay nadie como Dios. Nadie como nuestro Dios. ¿Cómo que no le vamos a hacer reverencia? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El misionero va a tener un alto concepto de Dios. A reconocer quién es Dios. Pablo tenía un gran respeto por el Señor, reconociendo su gloria, dándole la honra que le correspondía, y anima a los hermanos a hacer lo mismo, un alto concepto de Dios. Muchos versículos más podríamos ver, pero la idea es reconocer a Dios
y darle la honra y la gloria que solamente Él merece. Y el misionero que tiene un alto concepto de Dios, también va a tener un alto concepto de su palabra, de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos otra fórmula para servir al Señor fielmente que predicar la palabra. Pablo dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy día hay iglesias, hay personas que quieren formular otras maneras para compartir el Evangelio, cuando el Señor ha prescrito la única manera es la predicación de la palabra de Dios. Predicar la palabra, esa es la idea. Predicar la palabra. Entonces el misionero fiel va a tener un alto concepto de Dios y un alto concepto de su palabra. Aquí en el contexto del apóstol Pablo había gente dudándole, había gente criticándole, gente tratando de hacerle problemas, pero él teniendo un alto concepto de Dios, un alto concepto de su palabra, él sabía que él estaba haciendo lo correcto, sirviendo a Dios y buscando a ser fiel a su palabra. Entonces, característica número 1 de un misionero fiel que va a tener un alto concepto de Dios. Un alto concepto de Dios y un alto concepto de su palabra. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir para la gloria de Dios. Sumamente importante para nosotros, si queremos servir fielmente a Dios, a aprender más de Él y a aprender más de su palabra. Pablo dice a su discípulo Timoteo que él tenía que hacer todo lo posible a presentarse a Dios como un obrero aprobado. Dice acá en 14 y 15 de Timoteo 2. Recuerda esto, exhortándole delante del Señor, y que no contiene sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que en prevaleción de los oyentes procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Por qué? Porque Dios merece la gloria, porque yo quiero agradar a Dios, tengo un alto concepto de Él, yo quiero que me encuentre aprobado y agradable. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Alto concepto de Dios y alto concepto de la palabra de Dios. Para ser un misionero fiel, para ser un cristiano fiel, un siervo fiel para la gloria de Dios. Aunque la gente decía, Pablo, tú no eres, él sabía que sí. Porque él sabía, yo tengo un alto concepto de Dios y un alto concepto de su palabra. Que sea también verdad en nuestras vidas, hermanos. Un alto concepto de Dios y un alto concepto de la palabra de Dios. Característica número 2 de un misionero que quiero ver es amor. Amor por Dios y amor por los demás. Amor por Dios y amor por los demás. El Señor, como cambió la vida del apóstol Pablo, cuando él dice en 17, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él lo había experimentado. Él lo había experimentado. Antes él tenía odio en su corazón. Pero ahora tiene amor en su corazón. Tiene amor en su corazón. Él pensaba antes que tenía amor por Dios, pero después supo que él estaba persiguiendo a Jesús. Ahora él tiene un amor verdadero por Dios y un amor verdadero por los demás.
algo había cambiado en la vida de Pablo. Ahora él tiene un amor verdadero por Dios y un amor verdadero por los demás. Si nosotros vamos a ser siervos fieles, cristianos fieles, misioneros fieles, tenemos que tener un amor ferviente por Dios y por los hombres. Y así fue presente en la vida del apóstol Pablo cuando él llegó a conocer de verdad al Señor. Dice también en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo, el hecho que el amor de Cristo había transformado su vida, eso impulsaba al apóstol Pablo a compartir con otros acerca de ese gran amor. Acerca del gran amor que Dios ofrece a nosotros en el Señor Jesús. Como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Pablo lo sabía, Pablo lo había vivido. Entonces, ese gran amor que él llegó a conocer, que llegó a experimentar, él quería compartir con otros también. Amor por Dios y amor por los demás. Cuando el Señor Jesús fue preguntado el Señor Jesús en Mateo 22 acerca del mandamiento más grande y más importante, él dice en Mateo 22, 27, 40, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El misionero fiel, el cristiano fiel, el siervo fiel de Dios, va a tener un amor por Dios, amor por los demás. Aquí en nuestra iglesia tenemos como lema que el amor sea nuestro motivo. Porque Dios nos amó, amamos a Dios, amamos a los hermanos y amamos a los demás. Los demás, los que todavía no conocen al Señor, esperamos que algún día también lleguen a conocerle y lleguen a ser nuestros hermanos en el Señor Jesús. Amor. El apóstol Pablo tenía amor. Cuando antes no tenía amor, llegando a conocer al Señor, ya tenía amor. Y quería compartir ese amor con otras personas. Porque no basta decir tenemos amor. Tenemos que compartir el amor. Y la idea principal para nosotros es compartir el Evangelio. Así de verdad compartimos el amor de Dios. Porque no es malo compartir 1 kilo de arroz. No es malo compartir 1 kilo de carne, pero son cosas perecibles. Tenemos que compartir algo que de verdad va a transformar a la gente para siempre. Es el Evangelio del Señor Jesús. Motivado por el amor, el misionero comparte el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación en Cristo Jesús. El misionero fiel va a tener amor por Dios y amor por los demás. Así fue presente en el apóstol Pablo. ¿Cómo sabemos? Porque él fue dispuesto a perder todo para servir al Señor y servir a los demás. Un amor que sacrifica. Un amor que no piensa solamente en lo suyo, pero piensa en los demás. El amor, característica muy importante en la vida del misionero, del cristiano, del siervo de Dios. Característica número 3 que quiero ver de la vida del apóstol Pablo, que sea presente en nuestra vida también, la característica de compasión. Característica de compasión. De nuevo aquí, Pablo, habiendo recibido el amor del Señor, él quiere compartir ese amor con otras personas también,
Porque Pablo sabía de dónde él había venido. Él sabía de dónde él había venido. Pablo muchas veces habla acerca de su pasado, su testimonio, reconociendo cómo era antes, que según él fue el peor de los pecadores, el jefe de los pecadores. Y con ese tipo de pensamiento, eso le ayuda a tener compasión con otros. Porque él sabe cómo uno siente cuando no tiene una relación con Dios. Lo que pasa, lamentablemente, en nuestras vidas, más tiempo que pasamos en la iglesia, nosotros comenzamos a enfriarnos y olvidar de dónde nosotros hemos venido. Olvidamos que antes nosotros vivíamos como los demás. Nosotros nos olvidamos que antes nosotros fuimos enemigos de Dios. Pero por su gracia, creyendo en Cristo, llegamos a ser hijos de Dios y así no tenemos compasión con los demás. Nos distanciamos de ellos y lo miramos de lejos, apuntamos el dedo diciendo, mira cómo son ellos. Cuando nos olvidamos, así también éramos nosotros antes en otro tiempo. El apóstol Pablo dice en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces Pablo dice, ahora nosotros no somos como antes. Nosotros sabemos que nosotros somos iguales a todos los hombres, por cuanto todos pecamos y estamos alejados de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, nosotros ahora somos hijos de Dios, hemos cambiado, pero recordamos de dónde hemos venido y motivados por amor, tenemos compasión con la gente y por ende le compartimos el evangelio. Como misioneros fieles, cristianos fieles, siervos fieles para la gloria de Dios. Pablo quería ser un fiel siervo de Dios, un fiel seguidor de Jesús. Un pasaje que a mí como misionero, como hijo de Dios, me llama mucha atención, se encuentra en Mateo 9, versículo 35 a 36. Yo creo que para muchos, aún más conocidos 37 a 38, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero a mí, versículo 35 a 36, me registra fuertemente acerca de la compasión que debemos tener como hijos de Dios. Recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor tuvo compasión. Pablo tuvo compasión. Pregunta, ¿tenemos compasión? Mirando a la gente, mirando a nuestros vecinos, mirando a la gente, ¿tenemos compasión de ellos? ¿Le vemos como debemos verlo, como desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor? Porque así son. A lo mejor ellos no lo saben, pero así son. Si no tienen el Señor Jesús como su buen pastor, ellos son ovejas sin pastor. Pablo lo veía con compasión, Cristo lo veía con compasión y debemos también verlo con compasión. Viéndolo con compasión, así de verdad vamos a ser misioneros fieles, cristianos fieles, siervos fieles para la gloria de Dios.
Compasión, una característica muy importante en la vida de los misioneros, cristianos, siervos en general. Lo que también nos ayuda a crecer en la compasión, a ponernos en el lugar del otro y de verdad entender de dónde el Señor nos ha traído. Pablo sabía de dónde el Señor lo había traído, de dónde el Señor lo había sacado. Otro texto que me encanta se encuentra en Lucas 7. En Lucas 7 tenemos la historia del Señor Jesús cuando va a la casa del Simón el fariseo y dice que una mujer ungió su cabeza con aceite y sus pies con perfume. Y dice en versículo 47 el Señor Jesús acerca de ella: por lo cual te digo que sus pecados, sus muchos pecados, le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esa mujer amaba tanto al Señor Jesús porque reconoció de tanto Él le había perdonado. Muchas veces la persona tiene más compasión con otros cuando entiende de dónde el Señor nos ha sacado. No es el momento para mí a compartir mi testimonio, pero yo reconociendo de dónde el Señor me ha sacado a mí, a Daniel Quirison, eso me llena con la profundidad de gratitud hacia el Señor y me ayuda también a tener compasión con otros, porque yo quiero que ellos experimenten lo que yo he llegado a experimentar. Yo puedo ponerme en el lugar de X pecador, porque yo en un tiempo también fui X pecador. Lo que pasa lamentablemente, como decía antes, tanto tiempo en la iglesia, en el cristianismo, nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado y llegamos a pensar que somos mejores que otros. Somos distintos a ellos cuando todos nosotros somos iguales. Otro que en Cristo somos hijos de Dios, es decir, nosotros todos somos pecadores, algunos perdonados y otros todavía no. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, a tener compasión con la gente, compasión siendo una característica muy importante en la vida del misionero, cristiano, siervo fiel de Dios. El apóstol Pablo tuvo compasión, como su Señor, nuestro Señor Jesús, tuvo compasión. Tengamos compasión también. Otra característica que también hemos visto un poquito es la característica de humildad. Humildad. El misionero, el cristiano, el siervo fiel de Dios tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. No hay ningún lugar para los creídos en el ministerio. Ningún lugar. Si nosotros sentimos orgullosos, debemos arrepentirnos. Tenemos que resistir la soberbia. Tenemos que ser humildes para servir fielmente a nuestro Señor. Para ser embajadores fieles para la gloria de nuestro Dios. El apóstol Pablo escribe a los romanos, en Romanos 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me ha dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más autoconcepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No creerse, pero ser humilde. A reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios. El misionero, el cristiano y el siervo fiel de Dios tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde.
Cuando nosotros somos humildes, seguimos el patrón, el ejemplo de nuestro Señor Jesús, como nos describe en Filipenses 2, versículos 5 a 8. Pero cuando nosotros somos soberbios y orgullosos, no seguimos el ejemplo de Jesús, pero más el ejemplo de Satanás. Y eso no corresponde para los hijos de Dios. Que seamos humildes para la gloria de Dios. También Pablo escribe a los Efesios en 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces corresponde a los hijos de Dios, a todo hijo de Dios, a los siervos de Dios, misioneros de Dios, que seamos humildes, mansos, así siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pedro escribe 1 Pedro 5:5b, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que seamos humildes. Pablo antes, capaz, fue orgulloso. Con todo su conocimiento, con toda su inteligencia, con toda su religiosidad, pero él había llegado a cambiar. Y el apóstol Pedro también, su ejemplo, que antes fue un hombre muy bruto, muy rudo, pero el Señor había transformado su corazón también. Qué agradable es encontrarse con gente humilde. Gente humilde, gente que no tiene un concepto más alto de sí que debe tener. Humilde no significa pobre, porque yo conozco hermanos con la cuenta bancaria muy grande y son muy humildes en el Señor. Y yo conozco gente que ni un centavo tiene en su cuenta bancaria, que ni tiene una cuenta bancaria y son orgullosos. La idea es ser humildes, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Y siendo humildes, la gente va a reconocer que nosotros seguimos a nuestro buen Señor Jesús. Característica número 5 que tenemos del misionero y su carácter es la perseverancia. Perseverancia. Para seguir al Señor fielmente, tenemos que ser perseverantes. Tenemos que ser perseverantes. El Señor dice a sus discípulos en Lucas 9, 57 a 62, nosotros tenemos que no solamente comenzar, pero tenemos que terminar la tarea que Él nos ha entregado. Una vez que hemos puesto la mano al arado, no tenemos que mirar hacia atrás. Tenemos que seguir al Señor y seguir al Señor y seguir al Señor hasta el día que Él venga a buscarnos o nos llama a su presencia. Perseverancia, característica muy importante en la vida del misionero, del cristiano y el siervo fiel de Dios. El apóstol Pablo antes lo había escrito a los filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Seguir adelante, avanzar, hacer un esfuerzo. No es fácil. No es fácil ser cristiano. No es fácil servir al Señor. Pero tenemos que hacer un esfuerzo.
Tenemos que crucificar la carne, tenemos que dominar la carne, tenemos que servir al Señor, hacer un gran esfuerzo y perseverar, contar el costo, servir fielmente a nuestro Dios. Pablo fue un hombre perseverante, un hombre que seguía adelante, un buen ejemplo para nosotros en el día de hoy. El camino cristiano no es fácil, es difícil. No es fácil, es difícil. No debe sorprendernos, porque el Señor había dicho a sus discípulos en Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor, dando su último discurso a sus discípulos, porque había comenzado allá al final del 13, después del 14, 15, 16, yo me voy y volveré, voy a mandar al Espíritu Santo, pero a ustedes les va a costar, va a ser difícil. Si me han perseguido a mí, van a perseguir a ustedes también. No va a ser fácil, pero yo hago esta cosa a ustedes para que a mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces va a ser difícil, pero tienen que perseverar. Tienen que perseverar. El ministerio es muy difícil, es muy difícil. Yo, por la gracia de Dios, por su gracia, tengo como 22 años como misionero. Es increíble pensar que tanto tiempo ha pasado. Mucho tiempo difícil he tenido que vivir, hermanos. Pero para mí, todo vale la pena para servir a mi Dios, a seguir el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Es difícil, pero tenemos que perseverar. Perseverar en el poder que Dios nos da, el Espíritu Santo que nos da, la ayuda que necesitamos a seguir adelante y la confianza que tenemos en Dios y en su palabra. El hecho que algún día el Señor volverá y escucharle también decirnos, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Cierto? Entonces allá vamos a saber que todo valió la pena a servir al Señor. Pero tenemos que perseverar. Perseverar en los tiempos fáciles, en los tiempos difíciles, perseverar y seguir adelante. En Hebreos 12, que viene después de Hebreos 11, cuando hay el gran listado de personas que fueron fieles a servir al Señor, que fueron perseverantes, Un ejemplo para nosotros, como dice en Hebreos 12, 1 y 2, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A perseverar. No fue fácil para ellos, ni fue fácil para el Señor Jesús. Pero recordar el llamado que hemos recibido. A recordar las promesas que Dios nos ha extendido y seguir adelante. A perseverar y dejar los resultados en las manos de Dios. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 5 y el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo aquí está haciendo un llamado fuerte a ellos a reconciliarse con Dios, hasta rogando a ellos. Por favor, hagan caso.
No creo que una vez nomás, pero él muchas veces había dicho a la gente reconciliarse con Dios. Reconciliarse con Dios, perseverando en el ministerio, de un lugar a otro, compartiendo la palabra del Señor, dejando los resultados en sus manos. Perseverancia. Una cosa muy importante en la vida del misionero, del cristiano, del siervo fiel de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude, que Él nos ayude a vivir como fieles siervos de Él, fieles siervos de Dios, fieles cristianos seguidores de Jesús, fieles misioneros que todos nosotros somos en una forma u otra forma. Como un hermano antes solía decir, cada corazón sin Cristo es un campo misionero y cada corazón con Cristo es un misionero. Todos tenemos el privilegio y el deber a compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos que tener un alto concepto de Dios, un alto concepto de su palabra. Tenemos que tener amor por Dios y amor por los demás. Tenemos que ser compasivos. Tenemos que ser humildes y tenemos que ser perseverantes. Y viviendo así, siendo así, Dios va a ser glorificado, la gente alrededor van a ser bendecidos y nuestras iglesias edificadas. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que no escucharon ese mensaje. Que Dios abra nuestros corazones para que seamos las personas que Él quiere que seamos. Muchas personas han impactado mi vida, personas que yo he conocido y personas que he conocido a través de libros que he leído por ahí. Uno fue un misionero del siglo XIX, británico, que fue un hombre deportista, pero había dejado todo para servir al Señor como misionero. El hombre se llamaba C.T. Studd y él escribe en su poema Solo una vida muchas palabras hermosas, animando personas a no solamente recibir el llamado a servir al Señor, pero a seguir el llamado a servir al Señor y hacerlo con todo su corazón. Y en la última frase de ese poema, Solo una vida, encontramos estas letras. Solo una vida, sí, solo una. Pronto terminarán, hará sus horas fugaces. Luego, en aquel día, encontrarme a mi Señor y estar delante de su tribunal. Solo una vida, pronto pasará. Solo lo que se hace para Cristo durará. Hermanos, solamente tenemos una vida. Y la idea es vivirla para la gloria de Dios. Todos tenemos una misión. Y esa es la misión. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para su gloria. ¿Y cómo mejor vivir para su gloria? Que proclamar el mensaje de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, apuntando a la gente siempre a Dios por medio del Señor Jesús. Oremos. Gracias, Padre, que tú eres digno de recibir toda la honra y la gloria. Gracias, Padre, por el Señor Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, que nos da el poder de vivir vidas para tu gloria y para seguir en los pasos del Señor Jesús. Padre, ayúdanos a no solamente escuchar el llamado, pero a también hacer lo posible a andar en pos de Jesús y también seguir en sus pasos de cumplir con tu voluntad
diciendo a otros que tú, siendo un buen Dios, ofrece perdón por los pecados a través de fe en tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Padre, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que tú harás en nuestras vidas. Esperando, como nosotros llegamos a conocerte, que muchos más, a través del mensaje que compartiremos nosotros, llegarán a conocerte también. En el nombre de Jesús, amén.